I'm not a male nurse. We're going to say, vamos a empezar. Y guay. Sí, claro. Ok. Bueno, vamos a ver. Tenemos muchas cosas. We have many things to do. Hopefully you've got some samples of little examples of words that might work with ser or might work with estar. So here is the progression of how I think it'll go tonight. But if we need more time for one thing or another, then así es. So it is. Okay, vale. We're going to open with a little explanation video of the fun music video that you had to watch. The Shakira song, which is brand new. No te gusta. No te gustó. Okay. Quizás la explicación, maybe the explanation will be of a little interest, but yeah, it's kind of a gossipy thing, I know. But anyway, it'll be very, very, very brief. Creo, I think. Sí. Es breve. Yeah, it's brief. Okay. But that's an explanation a little bit. And that's all, just to clarify, because there's a lot of slang in there. Y segundo, vamos a hablar de la historia de la ardilla. We'll talk about our squirrel story. Sí, bien. Si hay preguntas o algo así. Y después práctica con adjetivos, some of our adjectives and some of your examples, and we'll take any questions you have from those. I've got a little trivia game as well prepared, which I hope we get some time to do. I think we're going to do a little bit of review with comprehension of numbers. Some number comprehension. Should we skip the Shakira explanation? See? Yeah, we can. No, skip that. Okay. That leaves me plenty of time for my other stuff. Okay. Es una democracia. This is a democracy. Okay. Vamos a empezar. So we'll begin. I did not do the video on gentrification in Mexico City with you guys, did I? No, I think that came out right as we were getting close to break time with the last session. And there was just not time, way to fit that in. Okay. Lo que vamos a hacer es que vamos a empezar con con la historia de la ardilla. Our little squirrel story. Sí. ¿Entendieron ustedes todo de la historia de la ardilla? Sí. I think so, yeah. Yes. I have to say, I really liked her method. I really liked that we had the transcript. And then she went over it a couple times, and then there were questions and a little bit of English. And I like that. I like that format. Sí, ella siempre repite y repite el ejercicio. Repite el ejercicio siempre. She always repeats an exercise, especially if it's a listening exercise, at least 3 times, and kind of covers it in bits and pieces. Mm-hmm. Okay. And so she does understand how folks need to listen and take it apart and listen more than one time, because that really is what is necessary. But it is a story mostly in the past. So I wanted to see if you guys had any issues was there any little piece that you didn't quite get? And I'm trying to pop the screen up here with our little transcript. Por ejemplo, aquí tenemos, sí, me puse a gritar de dolor. Y me puse a gritar es algo un poquito curioso, ¿no? Yes. She started to become or shout from the pain.
That's one of the forms of become. Sí, ponerse, put on. Yeah. Put on, yeah, what the heck? Yeah, sí. Yeah. Me puse a gritar. So first of all, she put it into pretérito past because she wants to tell you, ooh, this happened boom, 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 fast, okay? Me puse a gritar es I started to yell. I started to scream. Okay. Me puse a caminar. I started to walk. Okay. We just take ponerse, and ponerse gets a very odd form in pretérito. So that's our first little hurdle, right? Because me puse sure doesn't look like it comes from poner. Okay. But me puse es pretérito. So when we have this kind of a structure, ponerse with a second verb, yeah, poner does a lot of funny things, and this one is started to. Yeah. Okay. Started to yell. I started to yell in pain. Me puse a gritar del dolor. Eso es, okay? So I wanted to see if you had any questions about teeny tiny things through this, or questions about the little questions she had at the end. ¿Hay otra pregunta o no? No. ¿Nada? No. Okay. No, just that one. Un momento. I did have a question on one of the. Okay. Let me find it. Y Oh, down for the question, comprehension question. Sí, could I sí, just, sí. say- Yeah, Vale. I always have a hard time with this. Why did they say en donde vio instead of just donde vio? ¿En dónde vio por primera vez? Right there. Número 3. Número 3, sí. ¿En dónde vio por primera vez? A veces, ¿dónde? ¿En dónde? They are just putting the emphasis on it happened in a specific location. They're putting more stress on the location by Okay. doing it that way. You could still say, ¿dónde vio por primera vez? Es igual. Es igual. Okay. ¿Dónde vio por? Es buena pregunta. That is a good question. Okay. Y entonces, ¿con quiénes estaba viajando Brenda? ¿Con quiénes estaba viajando? ¿Saben ustedes cuál es la respuesta? Con su novio. ¿Con su novio? ¿Sabes? Sí. Y su hermana. Y su hermana, sí, que se llama Romy, sí. Bien, ok. ¿Y estaba de novia o estaba casada durante ese viaje? ¿Estaba de novia? Was she engaged in a girlfriend-boyfriend relationship? ¿O estaba casada? Estaba de novio. Pero su novio. Estaba de novia, sí. ¿En dónde vio por primera vez en la vida una ardilla? De cerca, up close. Sí. En el parque alrededor del Memorial Nacional de la Segunda Guerra Mundial. Sí, ok, en Washington, en la capital de Estados Unidos, en un parque nacional en la capital de Estados Unidos, sí. Y esto me sorprendió mucho. No existen ardillas en Argentina. Wow. I don't think that. No lo crees. Ok. Tengo un cuento sobre ardillas en Ecuador. Oh, y cuéntanos, tell us. Ok. En 2010 estamos en Ecuador y nuestro guía volverse muy, muy emocionado cuando ve una ardilla en un parque nacional. Él era muy sorprendido de aprender que nosotros vivimos en un lugar donde hay animales salvajes y nosotros vemos ardillas todo el tiempo. En Ecuador no hay muchos animales salvajes. Ellos han estado matándolos y comidos.
Como el Kill them, eat them cuy, all. como el No. cuy, ¿no? No hay muchos muerte en carretera en las autopistas, no roadkill. Porque no hay animales salvajes. Wow. We had been driving for 2 weeks on the main highway, and I said, why is there no roadkill? Qué curioso, sí. Cuando manejamos nosotros al norte hacia Utah para hacer caminatas en los parques nacionales allá, siempre hay animales muertos en los caminos, en las autopistas. En Texas, los armadillos. Uy, claro, sí. En el norte aquí de Arizona incluso hay venados y todo tipo de animal salvaje, sí. Pero no en Ecuador. Bueno, es buena observación, pero me sorprendió muchísimo cuando ella nos dijo que no había visto ni una ardilla en la vida. Sí. Imagínense, wow. Ok. ¿Qué historia? Ok. ¿Por qué se les acercaron las ardillas? Why did the squirrels come up to them? Querían comer los bombones. Querían comer los bombones, que son malísimos para los animalitos. No es animal de ardilla, no es comida de ardilla, no. Sí. Pero sí, porque las ardillas están acostumbradas a la comida, ¿sí? Que les dan los turistas, ¿sí? Sí, están acostumbradas esas ardillas a la presencia humana. Así que cuando ven a un hombre, cuando ven a una mujer, cuando ven a los jóvenes, a los niños, piensan en la comida. Hay un ser humano. Hay que tener comida. They've got to have food. Hay que tener comida. Ok. Y es el peligro con los animales salvajes, creo, porque muchas veces cuando los animales salvajes se acostumbran a la presencia de los humanos, de nosotros, siempre causa problemas, ¿no? Siempre. Ok, a ver, ¿dónde le mordió? ¿Dónde le mordió la ardilla a Brenda? Mordía el dedo. Sí, en el dedo. Sí, y así fue. Ok, y es buena pregunta, ¿no? Ok. Bien. Bueno, ¿hay otra pregunta de la historia de la ardilla o no? ¿Nada? Ok. Vale. Fantástico. Entonces tenemos estas palabras también curiosas a veces y hay bastante palabras en español que pueden cambiar sus definiciones. Sí, el contexto importa. Sí importa. Context really matters, see? Some words do have multiple definitions and it depends on how you use them. We have those too in English. Sí, es igual en inglés. Lo mismo pasa con en inglés, claro.
pero es curioso. So, por ejemplo, what I had here in the first two slides, and I apologize, Susana, I think I confused you with the first couple of slides. The point here was just to show you that if we look at definitions, we might get many, many, many things that talk about the word seguro. And this first part has nothing to do really, well, doesn't always have to do with ser and estar, but many times you might look up a word and you'll get multiple definitions, and then you're left wondering, what do I use? Right? But the beauty of especially this type of thing like wordreference.com is that you often get a definition in context. You get the word used in context, which is what really, really helps. So, you know, when you look at seguro, reliable, dependable, okay, not so hard. And we look at the example, el Renault es un coche barato pero seguro. It's a cheap but reliable, dependable car, okay? But then we get seguro, sure, okay? Are you sure? ¿Estás seguro? Okay, so when we use seguro with estar, it's talking about your level of certainty, which is iffy, malleable, changeable, up and down kind of thing. ¿Estás seguro? You sure? ¿Estás segura? You sure? ¿Están ustedes seguros? Are you sure? So we get a change in meaning, right? And then we go down here and you can even get a meaning like insurance. Seguro as a noun is used frequently to talk about insurance. Sí, los coches necesitan un seguro obligatorio. You've got required insurance. So when they talk about insurance for health insurance, car insurance, anything like that, the word seguro is still going to be used. Okay. You know, we get definitions like safe. We even get some uses of seguro, which venture into that territory of a lock or something that really shuts something down tight, which kind of connects to that idea of secure or safe. Yeah. Olvidé echarle el seguro a la bici. I forgot to put the lock on my bike. And remember, there's not really a verb for lock. It's usually cerrar con llave, or cerradura is a lock, can be a lock. So we get many, many, many things, many ways in which seguro might be used, but might change in meaning. And then we got this for many words that are adjectives, not 100%, but several. A definition might change depending on whether we use it with ser or estar. And here is where we come into what I hope you've prepared some examples of. We've got the lists here, and I wanted you to pick any 5 words, and no importa. And it doesn't mean you have to use it in both ways, any 5 words, but pick 5 words that are useful for you, and create some examples of how you might use them in a conversation. So we had a whole bunch of things here. We've got listo, which means 2 very different things, depending on ser or estar, right? Bueno, which can mean 2, wow, actually quite different things. Estar with bueno has a very va-va-voom kind of meaning, if you're talking about a human being. Malo, claro, rico, orgulloso. Orgulloso is really different definitions. Orgulloso con ser means to be kind of full of yourself, kind of snotty in a way, full of pride. Whereas estar orgulloso is a very normal, es una emoción muy normal, right? Being proud of your kids, or proud of your property, proud of your house.
taking pride rather than being full of yourself. Another one that a lot of people could go astray on is this thing of aburrido. Ser aburrido is to be a big yawner. What a bore, right? Okay, por ejemplo, para muchas mujeres, no todas, para muchas mujeres, el mecanismo, los mecánicos, las cosas de un motor, ¿sí? Las cosas asociadas con el motor de un carro son, sí, son aburridas. Stuff associated with car parts might be a bore for women, some women, right? Pero sí, es aburrido. That thing is boring, right? So you don't want to say something like soy muy aburrida hoy. I am very, it doesn't make sense. Soy aburrida means I am a boring person, right? Yeah. So to say that you feel that way, you've got to inject that word estar. All right. Otherwise, you are conveying a very different idea that I am a yawner kind of person. Nobody wants to be around me because I am just a drag. Soy aburrida carries like, that'll really pop. Why would you admit to being that kind of person? They would look at you very puzzled, right? This word abierto is another example. Many times you hear people using the terms, los mexicanos son personas muy abiertas. Mexicans are very open people, meaning they are very warm and welcoming people. Okay, but estar abierto is the state of being open, like a business. Okay, or a door being open or a window being opened in that state. Same with cerrado. Cerrado with ser means an introverted person, somebody who kind of does not reveal much of their personality to somebody else, but estar cerrado is actually that state of being opened, like windows, doors, stores, businesses, that kind of thing. So we had a whole bunch of words there. Some will be of more interest to you than others. Oops. So I wanted you to pick things that would be helpful for you. Okay. Y es la última parte de la lista. Okay. ¿Tienen ustedes ejemplos? Do you guys have any examples that you came up with of using some of these words? Something that is useful for you? Sí. Okay. ¿Quién quiere empezar? Who would like to start? Okay. Karen, sí, ¿quieres? En la primavera, las hojas de los árboles cítricos son verdes, mientras la fruta de esos árboles todavía están verdes. Sí, ok. Verde especialmente es un caso especial. Verde con estar siempre, siempre. Estar verde, to be green as in not ripe. Hasn't turned to the color it's going to be when it is ripe, yeah? Es verde indicates what that color really is all the time, right? But está verde means something is not yet ripe. Vale, magnífico. ¿Y qué más? I can do one. ¿Algo más? Okay, bueno, sí, Pat. These are real simple, but estoy segura que tengo razón. I'm sure I'm right. And if you remember, if you're a woman talking about yourself, estoy segura. Yes, I think I said it. Estoy segura. And then los niños son seguros cuando llegan a ese parque. Okay, vale, sí. Safe, secure, okay. Vale, magnífico, perfecto.
Perfecto. Many times we talk or may ask about the safety of a location. So seguro, if you're traveling, can be an important word. Sí, puede ser algo de mucha importancia. Magnífico. Ok. Bien, ok, Esteban. Sí. Yo no veo la lista. Yo no sé por qué. Oh, perdón. Anyway. Pero, ¿Tienes alguna palabra específicamente? Está bien. Yo creo que nuestra maestra es muy lista. En español. Sí. No, Muchas gracias, muchas de nada. gracias. ¿Dónde Muy está? ¿Dónde está esto? Sí, de listo, lista. Gracias, sí. Estar listo, ready. Sí, pero muchísimas gracias. Ok, vale. Hay otra idea, Esteban. Let me see. Oh, good God. Let's see. Si voy a comer mucho, voy a ser gordo. Eso sí. Gordo es interesante, ¿sí? Estar gordo es más como look fat, ¿sí? Entonces, Use estar there? sí, es posible o se ve. Por ejemplo, me veo la pregunta clásica de la esposa a su esposo, ¿sí? Me siento gorda en este vestido. Me veo gorda. Do I look fat? Me veo gorda en este vestido. Do I look fat in this dress? But, classically to a friend, somebody might say, ay, estos días estoy muy gorda. I feel really fat. More like I look fat, I feel fat. Yeah, but something very changeable, right? Es gordo, es la condición normal de una persona. Bien? Okay. If very large size is the standard condition, then, you're just going to use ser. Okay. Bien. Bueno, Federico, ¿tienes un ejemplo? Sí. Estamos listos y Jorge es listo. So, ¿Estamos listos? Listos. Okay. ¿Por qué listos con ese? ¿Por qué con ese? Estamos listos. ¿Por qué es ese? Estamos listos. Nosotros estamos listos. Listos, right. Okay. And let me check this next one with you. Yo soy seguro y a veces quiero estoy seguro. In other words, I'm safe, I'm to do that, but sometimes I want to be certain. Okay. Will that work? Quiero estar seguro. Quiero estar seguro que no hay peligro en esta región, en esta zona. I want to be certain that there's no danger in this area. Quiero estar seguro o quiero estar segura de que este lugar, esta zona, es segura, que no hay peligro en esta zona. ¿Bien? Sí. Ok. Bien. Me gusta mucho. Ok. Otro ejemplo. Juanita, bien.
So if I used divertido, if I said él es muy divertido, he's a lot of fun. But if I wanted to use it with a star to enjoy oneself, does it become a reflexive? Say? Because I mean, that whole reflexive thing. That one's a little bit, that's a tough, I just pulled in these lists. That one is a tough one for us to discern. If something is always entertaining by nature of, okay. Por ejemplo, este programa de la tele es un programa muy divertido. This is a very fun, amusing, a funny program. ¿Sí? Bien. Pero, por ejemplo, estoy muy divertida porque estoy con mis amigos en el parque de atracciones. I'm very amused. I'm very entertained. I'm having a good time because I'm at an amusement park with my friends. Okay. Por ejemplo. That's a tougher one to discern. It's not quite as clear cut as the listo or seguro or some of those, but sí, funciona. It works. Okay. Más ejemplos. Hay más ejemplos. Any other examples you guys have? Susana. Sí. Los hijos de mi vecino siempre están gritando. Son molestos. Son molestos. Son molestos. They are, yeah. Yeah. They are a pain in the neck. Sí. Yeah. Molesto is a great word. It's one of the many words that indicate somebody is a royal pain. Okay. Because they're bothersome. Sí. Yeah. Sí. No comas el pavo. Está malo. Bien, sí. Especially when we're talking about food. Yeah. If something is prepared and it's not right, it's burnt, overdone, underseasoned, undercooked, seasons poorly, no seasoning at all, está malo. Yeah. Something that tastes that way. Yeah. Is different from saying fumar es malo para la salud. All smoking is bad for your health, right? But not all pavo is bad. It depends on how you fix it. Sí. Eso sí. Perfecto. Muy bien. Okay. Now, is there a difference in if you're saying mal versus malo? Or is it one of those things where you just drop the O in front of a masculine noun? With estar, if I feel badly, es buena pregunta. If I feel rotten today, estoy mal, right? It's like, estoy bien, I'm great, right? Estoy bien, estoy mal, wow, I'm feeling lousy, estoy mal. But if we're talking about a dish that you're eating, it'll be malo because it tastes bad. Está malo. Wow, this stuff tastes rotten. Yeah. Well, I shouldn't use rotten. It tastes lousy. Rotten is podrido. Yeah. It's got a different connotation. Yeah. But it doesn't taste good. It's the opposite of bueno. It's malo. Bien. Okay. Bien. Estoy mal has a definite connotation of I feel poorly at this point, right? I'm not feeling good. My health is not great. Eso es. Okay. Bien. Hay otro ejemplo. Any other example anybody wants to share? Sure. Llevar un paraguas cuando parece lloverá es listo. Quiere decir que tú estás listo para el clima. Sí. Sí, estar listo, estoy listo o estoy lista para el fin de. I'm ready for the weekend. Bien, eso me gusta, sí. But, having your trusty
umbrella pact is a smart idea. Okay. Excelente, excelente. Pam, 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 pam. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otro ejemplo? Any other example of something that works particularly well for you or a word that you would use? ¿Qué pueden usar? I have a question. Maybe. Sí, dime. Well, I saw what muerto means, and so I was thinking of that because I'd never heard of that use before for the ser. But so I said for the other one, los niños, lloran. How do you say that? They're crying. Porque el gato está muerto. El gato está muerto. Dead. Yeah. But then Yeah. That other muerto with ser, which was listed as to be a bore, is kind of slangy, isn't it? I said, Yeah. visita era muerto. See, yeah. Okay. Yeah. Muerto again is one that most of the time, and I'm looking at the big pie chart of what do most people say in most situations. It's usually used with estar. Sí, el gato está muerto. Pobre gatito. Poor cat. It's dead. Dead seems pretty darn permanent, doesn't it? But we usually use it with estar muerto, usually for that state. That's usually how you're going to hear it. That's that sense of to be a bore is kind of a slangy use. Esteban, sí. This always has driven me crazy. Ser is a permanent condition. Estar normally Generalmente. temporary. Yeah. So to be retired is estar jubilado. To be dead is estar muerto. Sí. Why would that be ser? These Okay. Okay. That could be dead. Good point. Okay. Por ejemplo, con jubilado. Let's say with retired. Sí. Okay. Jubilado, retired. Estoy jubilado. I am retired. Okay. And you're describing that It's a condition. you generally don't work. Sí. It's kind of. See. Okay. Dead, you're dead. Let's say I am walking downtown in the little downtown of Fountain Hills. And I could point to the people walking around and say, ha, ha, ha. Esos son jubilados. I look in the park. Estoy caminando por el parque. Estoy caminando por el parque. Centro de la fuente. Sí, by the fountain. Okay. Aquí en el parque, sí, esas personas son jubilados. Those people, they're retirees. I'm using jubilados to saying they are retirees. They are people who are retirees. Okay. Y las otras personas allá son familias jóvenes con niños y todos. So I could say son jubilados. They are retired people. They are people who are retired. Pero estoy jubilada. Wow, I'm retired. That's the state I'm in. Es la diferencia. That's the difference. I know. It's Hard to get, yeah? Yeah. Here would be I'm another. never going to go back to work ever. Okay. Yeah, right. Sí, entiendo. But oddly, it is still considered a state. When you hear muerto, it's usually going to be estar. So one of the less frequently used, you could say, el pobre hombre está muerto. Poor man, he's dead. Well, and you're thinking to yourself, that ain't never going to change. You're deader than a doornail. This is, yeah, está muerto. But it is a state because we have states of being alive and being dead. And there you go. In a very small, not as frequently heard examples, you could have something you're reading in una novela, el detective, sí, el detective entró
en la mansión, entró en la casa enorme y vio que había, y vio, sí, es un muerto. He's a dead man. Oh, Así. You might hear it that way, but what are you more likely to hear? You're more likely to hear people talking about está muerto, he's dead, because they're talking about the state that person or that animal, that poor thing, that roadkill is in. Yeah. So I know that's that's an example that as English speakers, we really, really grapple with. It's the muerto thing. And every teenager I ever had in a class, I was, well, that's dumb, because if you're dead, you're dead. It's not going to change. Well, yeah, but Maybe. así es. So it is. It is considered a CPR. state. Come back to it. Yeah, that's one of those things that you just kind of have to accept it as it is considered a state. Probably not as close to that, but kind of, that word nervioso. If somebody says, and you won't hear it very much this way, Juanito es un tipo muy nervioso. Juanito, he is a really nervous guy. Meaning, and don't you think, well, nervous, isn't that always changeable? But if his state is that he's always kind of a jittery, jumps at every little thing kind of person, they'll phrase it as es un tipo muy nervioso. es una Yeah. condición permanente para él. Pero por lo general, en la mayoría de los ejemplos, hablamos, el pobre está muy nervioso. Well, poor guy, he feels really nervous. Está muy nervioso. Está nervioso por el tráfico. He's nervous on account of the traffic. O algo así. Bien. So, yeah. Some of the examples are a little bit harder to get than others. But muerto, you're almost always going to hear with estar, like 90% of the time. Okay, vale. Hay más ejemplos con palabras especiales, con palabras con ser o estar. O tienen ustedes preguntas, or do you have any questions about? And you know what? I'll put the share screen up para que sepan, just so you know. Or do you have any little example, any questions about, especially some of these? This was pretty helpful. Any questions about how we would use some of these? We got some examples here. Again, ciego. Well, yeah, ciego. Mostly you're going to hear that as es un ciego. It's a blind person, right? Estar ciego means you're temporarily blinded. And that, well, okay, could happen, but, not very often. If the sun's in my eyes while I'm driving. Así, yeah, like that. Sí, así. Fresco, how are you usually going to use fresco? Well, usually you talk about like a piece of food being fresh, right? Sí. La manzana está muy fresca. Wow. The apple's really fresh. Sí. Algo así. To be cheeky, smart aleck, smart A. Yeah. You're not going to hear that example as much. So some of these might be way more common than the others. Okay. Bueno. That molesta word is actually something you hear actually quite a lot. That's kind of a common word because people like to refer to something being bothersome to them. ¿Hay otra pregunta o no? ¿Es ser estar? ¿No? ¿Nada? ¿Bien? Bien. Bueno. Okay.
it's like you kind of have to learn it because it's the subtleties of what someone's saying to you or what you're reading. Is this guy nervous all the time, or is he nervous now because he's a dead man, you know, or something? Exacto. Yeah, that's exactly right. And, you know, just this is one of those things, it's a good thing to keep in your back hip pocket, because quite often you'll hear somebody throw out an idea using ser or estar, especially in the presentation of food, you know, and just go with the flow. Está muy bueno. It's really good. It's tasty. Yeah. The way this is prepared is very tasty. So kind of go with the flow that, yes, that estar generally indicates something that looks especially a certain way, appears a certain way. Its presentation, its taste is, you know, especially big in this category of bueno or malo, you know, this tastes bad, this tastes good. And, okay. Vale. Bien? Bien. Sí. Okay. We've got a game. Tenemos un juego. Y hay tiempo suficiente. Ok. Tenemos aquí un juego de trivia y quiero que ustedes participen de manera muy espontánea, in a very spontaneous way. Y no tienen que opinar. No es un juego de filosofía, no es nada filosófica. It's nothing philosophical. It's just kind of for fun, para divertirnos. Un juego de trivia. Sabes la respuesta correcta, and no fair trying to Google on the side. Okay. Oh, no. No fair trying to Google on the side. Vale, bien. Vale, and I'm even going to, this is a game actually I grabbed from a very fun video, but it was like a super long, hour-long video, and I've changed up a number of things. Okay, porque quiero que ustedes enfoquen. I want you guys to focus. Quiero que ustedes enfoquen solamente en la primera cosa que tenemos aquí. Es un juego de trivia. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál fue el primer refresco que se llevó al espacio? ¿Qué quiere decir esta pregunta? What does this question even mean? What was the first soda in space? First soda to go to space. To be taken out into space. What was that orange one that they tamed? Fanta. Was it Tang, the first? Bang. Okay. Pero That's not a soda, sí, that's pero a- específicamente But neither is Snapple, is it? refresco. That's Sí, true. el refresco por lo general contiene un tipo de gas. Un Mhm. tipo de gas, sí, y Tang no lleva nada de gaseoso. Bueno, sí. Entonces, ¿cuál fue? Which one was? Tenemos una lista, ¿sí? A, No Pepsi, sé. B, Fanta, C, Coca-Cola o D, Snapple. Hay una respuesta A, B, C o D que obviamente es incorrecto. Mm. Really? Hay una respuesta de A, B, C, D que es obviamente incorrecto. Porque D, es ¿por qué? nuevo. Es un refresco nuevo. Sí, exacto. Es una bebida reciente de los años 80.
hablaron en episodios de Seinfeld, de Snapple, ¿sí? Entonces, sí, poco probable. Snapple, no. Entonces, tenemos A, Pepsi, B, Fanta o C, Coca-Cola. ¿Qué opinan ustedes? Quizás Sí. Coca-Cola porque la compañía tiene mucho dinero. Buena razón. Bien, bien. Hay otra idea de este grupo. Juanita cree que es Coca-Cola. Yo también. Yo creo que fue Tú también. Coca-Cola. Tú Yo también. también. No Yo creo. también. Ok. Ok. Pero no sé. ¿Ustedes conocen a la marca Fanta? No. Sí. ¿No? Sí. No. Sí. Fanta fue una marca bastante popular en el centro de Estados Unidos, como en Michigan, en Wisconsin, en Illinois, en Iowa, sí. Fanta en España es muy, muy popular. Todavía, hoy en día, Fanta es popular. Ok, la respuesta es Coca-Cola. Dinero, Es Coca-Cola. Coca-Cola sí es muy popular, popularísimo. Y así es. Ok. Siguiente. ¿Qué país produce más café en el mundo? We had a story about this. ¿Qué? I can't remember. Brasil. ¿Es Colombia, Indonesia, Brasil o Vietnam? No, Brasil. Indonesia. Brasil, Esteban. ¿Por qué crees que es Brasil, Esteban? Porque cuando hay tiempo frío en América del Sur, especialmente en Brasil, el precio de café va a subir. Entonces, por experiencia, ¿no? Sí. Well, De mal tiempo. Bien, sí. Es un país muy grande. Sí. sí. Estoy de acuerdo. Es un país grande y por eso hay mucha tierra que se puede cultivar con el café. Y sí, la respuesta es Brasil. Brasil, sí, correcto. Y fíjense, clase, que en español escribimos Brasil en español con S, no con Z. En español se escribe con S, no es Brasil con Z, sí, la letra Z. Ok, hay mucha gente que opina que el café de Vietnam es un café muy excelente. No sabe hacer café en Vietnam. Sí, se cultiva café en Vietnam, sí. He visto vídeos en YouTube y hay muchos cafés como de estilo Starbucks, cafés especiales, sí, en Vietnam. Y así es. Pero el país que produce más es Brasil. Me imagino porque sí, es cuestión de la cantidad de tierra que se puede cultivar. Ok, tenemos otra pregunta de trivia. Vamos a ver. ¿Cuánto pesa el disfraz? ¿Qué es un disfraz? Es algo que se pone en el cuerpo. ¿Qué es un disfraz? ¿Chewbacca? No sé. A costume, it says. Costume, sí. Okay. Sí, costume. ¿Cuánto pesa el disfraz de Chewbacca?
Wow, y tenemos el peso en kilogramos, y a la derecha en libras. Mhm. ¿Cuánto pesa? Hey, I would say day, but it says day. ¿De? Day. There's no day. Perdón, sí, debe, gracias. Es un error mío. Sí, perdón. Ok, ¿qué opinan ustedes? Casi 8, sí, A indica casi 8 libras, B indica 16 libras, sí, a ver, entonces C dice 5, casi 6 libras, y D a 14.90, pero serían como 15, ¿no? Bueno, ok. ¿Qué opinan ustedes? B o B. D. Yeah, B or D. B. Sí, ¿B o sí. D? Sí. El disfraz es muy grande. El actor es muy alto. Sí, muy El alto. actor es alto, el actor el actor que hizo el papel, who acted in the role, que hizo el papel de Chewbacca, era un hombre muy grande. Entonces, ¿qué opinan? ¿Sí? Casi como 8, No. casi 17, casi 16 o 15. B. Day. 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 16, 17. Really? Yeah. Ok. Sí, casi 17 aquí, ok. La respuesta es casi como 8 libras. Mm. Casi 8, no es mucho. No. No. No es mucho. Esto sí me sorprendió muchísimo. Ok, tenemos otra. Esto es más fácil. ¿Cuál es? We're asking you to pick from our group. ¿Cuál es el planeta más pequeño del sistema solar? Mhm. A, Tierra. B, Venus. C, Marte. Mars, ¿sí? Y D, Mercurio. Mercurio. Tierra. Mercurio. Mercurio, sí. Es casi la única cosa que sí estaba muy segura. Estaba muy segura de la respuesta. I was very sure of this answer. Sí, es Mercurio. Una persona en el video original dijo, ¿qué pasó con Plutón? Hey, what happened with... Adiós. Sí, This is adiós. a planet. Sí, así es, bien, sí. Y por eso no tenemos Plutón. Ok, hay otra pregunta de trivia, otra pregunta. ¿Cuál fue el primer largometraje animado que se lanzó? Lanzarse es como launched out, thrown out, pero para expresar la idea de come out. Podemos decir se estrenó. Oh, sí. Estrenó. We could also use, we could also use estrenarse. Estrenarse would mean to debut, to come out for the first time. Entonces, se estrenó es casi igual a se lanzó. Bien, ¿cuál fue el primer? Blancanieves. Blanco. Pocahontas, Sirenita, Cenicienta o No. Blancanieves y los 7 enanitos. Blancanieves. Blancanieves. Blancanieves, ¿por qué? It was
estaba el primera película de Disney. Que fue el primer o la primera película, el primer largometraje. Largometraje es full length feature. Oh, Porque es de casi un dibujo animado, because it's really an illustrated thing, ¿sí? Largometraje es más como full length animated feature. see, I was trying to Sí, figure pero- out which one came out of the closet and I didn't think any of that. Ah, That I eso don't no. understand. I'm lost on that one. Yeah. Ok. Blancanieves porque era la primera película de Disney. Dice sí, Mary. Mary nos dice que sí, que Blancanieves es la primera princesa que se estrenó. Y sí, tienes razón, Mary. Sí, fue Blancanieves la primera princesa, el primer largometraje en los años 49, no, perdón, 39 o 41, algo así. Cenicienta, creo, en los años 50, en los 50s, ¿verdad? Más o menos. Sí. Ah, Era niña cuando es. yo también. Y recuerdo la película y la vi yo cuando era muy, muy, muy de niña. La Sirenita, más de los años 80 y Cas Pocahontas de los 90, creo, ¿sí? Ok. Una Sí. pregunta, por favor. Sí, dime. ¿Por qué usan enanitos cuando un amigo es a dwarf? They're making them little dwarves. Oh, enanitos. Oh, ¿por qué hito? Sí. Qué buena pregunta. Enanos son dwarves. Sí. Sí. Enanitos. Making them more dear. Eso. A veces refiere al tamaño de una cosa, ¿sí? De hacer una cosa así, muy, muy, muy pequeño. Y los enanitos ya son pequeños. They're already small. Oh. Es un término de cariño. Sí. De cariño. Es más como un término de cariño. Es buena pregunta. Muy buena pregunta. Ok. Siguiente. ¿Cuántas papillas gustativas? Bueno, momentito. ¿Qué son? ¿Qué quiere decir papillas gustativas? ¿Qué Taste quiere decir? buds? But that's what it has to be. Exacto, boy. sí. Gustativas tells you it pertains to taste. See, mucho gusto, a pleasure. Gusto, or any derivative of gusto, refers to pleasure of some kind. So, it'd be talking about your taste buds. ¿Cuántas papillas gustativas hay aproximadamente en la lengua humana? Promedia, average. Okay. Day o day? 100. ¿Cómo se dice este número? Mil. Mil. ¿Qué número es esto? 10,000. 10,000. 10,000. ¿Qué 100,000? número? 100,000. Ok. Tenemos 100, No. 1,000, No. 10,000, Sí. Quizás. 100,000. 100,000. Ok.
¿Cuántas hay? ¿Cuántas hay? How many are there? ¿Cuántas hay? ¿Qué creen ustedes? Sí. Oh, no sé. Day. Ni idea, ni idea. No idea. 10. ¿De? Karen? BBC. Day. ¿De? 100,000. Ok. Mm. ¿Algo más? Sé. Meal. I don't know say, but say. ¿Sí? Ok. No sé. Oh, Tal sí, vez un también. Oh, Ok. Bueno. La respuesta es C. 10,000. Wow. 10,000. ¿Alguien cuenta el número de papillas gustativas? Somebody counts those. Sí, ¿quién? It No was sé on the quién. news this week. No sé quién. Oh, was it? Ok. A ver. Tenemos siguiente. Siguiente. ¿Quién descubrió los anillos de Saturno? Galileo, Albert Einstein, Isaac Newton, Nicolás Copérnico. ¿Quién fue y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué opinas así? Why do you think that? Hay una persona que podemos eliminar, obviamente. Albert Galileo. Einstein. Galileo. We can eliminate. Einstein. Galileo. ¿Quién podemos eliminar? Albert Cierto. Galileo. Galileo. Ve. Didn't he? Ok. Galileo ¿Alguien dice D? Somebody says D? D? telescope. That was the first, that's right. I think the that's the telescope. correct answer. Ok. Yeah. ¿Quién descubrió? Who discovered? ¿Y por qué? Why? ¿Qué crees? The rings of Copernicus. ¿Copérnico? Copernicus's ring. Maybe. Es de Tal vez. la época más o menos cercano, kind of a close time period, ok. ¿Es posible que fue Einstein? No. No. Yeah, Einstein no es correcto. No es correcto porque Einstein fue un científico de la edad moderna. Sí, y del matemáticas. siglo XX, entonces no, imposible, sería imposible. Entonces tenemos Newton, Copérnico, Galileo Galilei, ¿quién? Galileo porque él descubrió el telescopio. Usó Sí. un telescopio, sí, usó, sí, y es correcto. Ding, sí, correcto. Fue Galileo. Ok, a ver, hay tres más, hay tres más. Ok, a ver, hay tres más. Siguiente. ¿Cuál es el equipo profesional que jugó más? En el Super Bowl. Son dos palabras, ¿no? No es correcto. Los Packers, los Vaqueros, No. los Patriotas o los Broncos. Yo no sé. Esto sí, para mí es difícil. ¿Cuál es el equipo profesional que jugó más? No dice ganó, won. Who played. Jugó más. Played in. Oh, Es diferente. that's Los Broncos? No. Los Packers. Los No Packers. Sí. Yeah, sí. Los Packers porque no ganar. Los Packers han ganado varias veces, sí. No, los Broncos. Los Los Broncos, sí, de Denver. Tal vez. Sí. La respuesta es los Oh. Patriotas.
Oh, Gracias a Tom Brady. Ay, gracias a Tom Brady. Ah, El Esta- pobre esta- Tom esta- Brady que Esta Ah. oblada de nueva. sí, el oh. pobre Tom Brady que ya no juega con los Patriotas. ¿Con quién juega Brady ahora? Today, Tampa. hoy. Es un equipo en la Florida. Sí. Pero hoy él dice que está oblada de nueva. Oh, de Sí. nuevo. De nueva. Sí, de nuevo, También. sí, que ahora está, sí, después del divorcio, después de jubilarse la primera vez, después de divorciarse con la modelo, sí, Giselle, ¿cómo se pronuncia? No sé. Y ahora, de nuevo, ujú, se sí. jubiló. Ok, lo creo. Tiene como... Tiene más de 40 años, ¿no? ¿Tiene más de 40 años? Sí. 45, yo creo. 45 20. años más o menos. 20. Es demasiado viejo para jugar al fútbol americano. Es locura. Ok. ¿Cuántos anillos? ¿Cuántos? Sí, anillos. Es un anillo, ¿bien? ¿Cuántos anillos tiene la bandera de los Juegos Olímpicos? Oh, sí. Seis. Seis. 7, 5, Cinco. 6, Seis. 3. Wow. 5. 5. 5. 5. Sí. B. 5. B. Es B. Sí, Oh, sí. es B. Ujú. La respuesta es B. Y tenemos una pregunta más. Uy, tengo que ver una vez más. Sí, bien. Ok, vale. A ver, Ujú. ok. ¿Cuántos hombres han caminado en la luna de la Tierra? ¿Cuántos hombres han caminado? How many men have Walk Walk on on the the moon. moon. walked on the moon? Y quiero ser muy, muy, muy específica porque es la luna que tenemos de la luna de la Tierra, porque Saturno tiene lunas, ¿no? Muchos planetas tienen lunas y más Sí. de una luna. Ok. ¿Cuántos hombres han caminado? ¿8, 10, 20 o 12? ¿Qué ¿Ocho? creen ustedes? 8. ¿8? No sé. 8. 10. Eso es difícil, ¿no? Sí. Because that would be 6 flights. ¿Cuántos? 8, 10, 20, 12, ¿cuántos? 12. 12. La respuesta es 12. Oh, sí. Es 12, ¿sí? Cada tripulación, 2 hombres, entonces 6 veces 12. 12 hombres. 12 hombres. ¡Qué locura!, ¿no? Sí. ¡Qué locura! Ok. Bueno, muy bien, muy bien. Muy divertido. Divertido, sí. Ok. Me gusta, me Vale. gusta. Vamos a terminar con un video bastante divertido. Y vamos a escuchar juntos. We're going to listen to this together porque sí es un poquito difícil. And a reason I snuck in our video trivia, our trivia game was that
the video I would like you to watch, and I'm going to have to actually make a transcript of my own so that you can follow it more easily. It's going to have a lot of numbers in it, but it's a great, great, great review of some random numbers, and it makes you think kind of fast on your feet with numbers. So we had some of those kind of wild, big numbers to kind of get you in the mindset of, for homework, you're going to have a video that is about numbers. Pero este video no se trata de números. Pues no tanto, not so much, no tanto, pero es un video de viajar y es bastante fácil de entender. You're going to have a few numbers in here, but not too much. And I want to see how much you can understand, because don't peg yourself on, I must understand everything. Getting the gist will truly be enough, and getting the swing, the general idea of what he is talking about. Es un viaje a un lugar. Wow. Husbands. Claramente lo advierte, 100 grados centígrados. 100 grados. 100 grados. Fahrenheit or Celsius? Celsius. Celsius, yeah. Buena pregunta. Oh God, you don't want to go in there. ¡Ay, no! Oh, Dios, no, sí. Dice que nadar en esta playa podría cocinarte vivo. Swimming on this beach could cook you Yes, you'll boil. alive. Agua hirviendo a 100 grados centígrados. Boiling water, 100 degrees centigrade. Okay. Claramente lo advierte 100 grados. Clearly, I warn you, 100 degrees, okay? Van a entender muchísimo. Even though I know you guys think he goes pretty fast, but you're going to understand most of what he says. And Meterte a nadar a esta playa, getting in and swimming there. Podría cocinar. You could cook. Amigos, amigas. Islandia. El nombre del país es Islandia. Comienza Iceland. una aventura Exacto, sí. Sí. congelada más. Claro que sí. Una aventura congelada, a frozen adventure. Estamos en Islandia. Qué Estamos en Islandia. We're in Iceland. hermoso es conducir por Qué hermoso es conducir. How beautiful it is to drive. estas carreteras, Along apreciar these los roads. colores, los paisajes. Appreciating the colors, the landscapes. Magia ante nuestros ojos. Magia ante nuestros ojos. Magic before our eyes. Momentos que sin duda te hacen decir, wow, qué Moments that, with no doubt, make you say, wow. lindo estar viviendo esto, pero a la vez How beautiful it is to be living this, but viviendo. Really, how beautiful it is to be experiencing this. Yeah, that viviendo means more like experiencing this, because you're living through it. Okay? Bien? es que aterrador, por favor, que no se nos ponche una llanta, por favor. Por favor, please, let's not get a flat. Ponche es, Puncture the tire. yeah, please, let's not get a punctured tire. Que no nos quedemos sin gasolina. Please, let's not be left without any Gas. gas. Porque, wow, impacta las condiciones climáticas en las que estamos y sobre todo los solos que llegamos a estar. De verdad, el silencio aquí. No hay una sola alma, de verdad, a kilómetros y kilómetros. There is not one single soul. Alma es soul. There's not one single soul, really, in kilometers and
Kilometers. de Okay. distancia. De hecho, dato curioso, ¿sabían ustedes que Islandia tiene de las densidades de población más bajas en todo Ah, tiene las densidades de población más bajas en todo el mundo. It's got the, Lowest Lowest population density. eso es, el planeta? En general, en promedio del en todo el planeta, on the whole planet. país tiene una The average country, el promedio del país, average, ¿sí? densidad de población de 4 personas por kilómetro cuadrado, pero esto sí tomamos Sí, 4 personas. a Reykjavik dentro de esta referencia, que es la ciudad capital, pero si nos vamos afuera de la ciudad, ya como se vive en el resto de las comunidades, la densidad de población es de, escúchenme bien, 1 persona por kilómetro cuadrado. Una persona por kilómetro. Kilómetro cuadrado. Si una persona sale de Reykjavik, de la capital, la densidad es 1 persona por kilómetro cuadrado. So if you get out of the big city, it's that. Es ese número. ¿Bien? Ok. Wow, las distancias pandémicas de 2 metros de distancia para estos carnales no eran nada, era así de por Social distancing is nothing for these guys. Carnales just means guys. Yeah, social distancing is nothing for these guys. favor, brother, tengo 1 kilómetro para mí solito, no me Tengo 1 kilómetro para mí solito. I've got a kilometer all to myself. Para mí solito, all to myself. I've got a kilometer. Estás rompiendo las pelotas. Y vean, esto que estamos viendo está súper interesante. De hecho, These things that you see here are real interesting. Yeah, they're super interesting. por eso es que pedí bajarnos justo acá para poder grabar. Esto que tengo a mis espaldas es una planta This what I have behind me. A mis espaldas, that means behind me, to my back. geotérmica. Es una planta geotérmica. Es una planta geotérmica. Son cognados. These are cognates. That's what kind of a plant? Geothermal. Geothermal. And he's going to say what this means. Significa, what it means. Significa que aquí se genera electricidad. Significa que aquí se genera electricidad. It means that Here they generate electricity. electricity is generated. Utilizando el calor, la energía que nos da la misma tierra. Utilizando el calor, la energía que nos da la misma tierra. Using The heat. the heat, the energy, which Underground. la misma tierra, the very earth gives to us, nos da. En Islandia hay más de 100 volcanes, a pesar de ser un En Islandia hay más de 100 volcanes. En Islandia hay más de 100 volcanes. There are more than 100. 100 Right. volcanoes. territorio, una isla pequeña, tienen más de 100 volcanes y por supuesto que los aprovechan. Gran parte de su Y los aprovechan. They take advantage of them. Okay, so they use those volcanoes. electricidad se genera Areas. utilizando el mismo calor, la misma energía que la tierra les da e incluso el agua caliente que usan en las casas para... Incluso el agua caliente que usan en las casas para bañarse. To take a shower, to wash. Eso es, sí. Yeah, your hot water. Para bañarse, para cocinar, para cocinar, calentar los hogares, ¿no? Los sistemas de calefacción. para calentar los hogares, to Heat the homes. heat your homes. When we talk about heating a home, calentar, heating your home. Vienen directamente del suelo calentado naturalmente por los volcanes. En las carreteras puedes ver cómo hay unas tuberías gordas, de verdad, muy, muy gordas. Unas tuberías gordas. ¿Qué son tuberías?
Pipes. Tubes, pipes, Pipes. yeah. Pipes, sí, tuberías gordas, great big fat pipelines. ¿Sí? Súper largas, que son las que transportan el agua desde las fuentes de poder, que son por ejemplo estas plantas, tal como la que nos encontramos en la carretera, hasta las comunidades, ¿no? Hasta las ciudades. Algo Ok, sí, que transportan la energía, sí, hasta las comunidades, down to the communities. muy sorprendente, algo muy cool y un gran uso de los recursos naturales enteramente renovables. Gran uso de recursos naturales, a great use of Natural resources. natural resources, enteramente renovables, Renewable. Oh, entirely renewable. Completamente naturales. Pues bueno, continuemos nuestro camino por estas mágicas carreteras. Hoy vamos a visitar un parque nacional, vamos a estar asombrándonos por los paisajes, por todo lo que esta hermosa tierra tiene que darnos. Acompáñenme, vamos a seguir pasando frío, vamos a seguirnos congelando. Vamos a darle. Yeah, we'll get on it. We'll be freezing ourselves. Congelar is to freeze. ¿Alguna vez habían escuchado sobre una playa caliente? Mejor dicho, una playa con agua caliente. Pues en las regiones volcánicas de Islandia esto es una realidad. Es una realidad. This is a reality, okay? completamente alucinante pensar que afuera estamos a unos -3, -4 Ay, estamos a -3, -4 grados. grados centígrados y adentro del agua está a 100 grados centígrados. Ay, sí, 100 grados adentro del agua. Inside that big body of water. Incluso hay letreros que dicen así de cuidado. Incluso hay letreros. There are even Signs that Letters? signs say que dicen así. There are even signs that say so. Que dicen así, that say so. Está extremadamente caliente y vean ahí, por ejemplo, ven cómo está enrejada esa zona. Esa zona Está enrejada. How this is enclosed. Enclosed. A red is a net, so how this is fenced off. Está enrejada, this is fenced off. para que la gente no camine por el Es para que la gente no camine. It's so that people walk into don't it. walk borde del agua Oh, yeah. porque está demasiado caliente. because it's just too darn hot. Caliente. Demasiado, too hot. Too. Está demasiado caliente. Está caliente. Wow, yeah, that is changeable, but for them, not so changeable. Siempre está caliente. That's always hot. But we can't use estar. We can't say es caliente because not all water is hot. So because, even though this is not very changeable, it's always hot. We use está caliente. It is hot because, water by nature of just being water is not hot. This water sí is hot. Sí está caliente. Pueden ver cómo está humeando, ¿no? Incluso cómo está Está humeando, how it's smoking. Yeah. burbujeando aquí. Burbujeando. It's even bubbling. Esto es porque todo este suelo es suelo volcánico. Entonces está All this ground is volcanic ground. tan caliente y estas aguas no son tan hondas, igual y el punto más hondo será de unos 10 metros. Se calienta al punto que puede llegar a hervir, tal como lo estamos. Puede llegar a hervir. It can get to Boil? boil. It can get to a boil. 100 degrees centigrade is boiling. It's 312 Fahrenheit or 212. Is it 212? It's Fahrenheit that's boiling. Whatever. 37 degrees is fine. No lo But it sé. depends on the 212 altitude and the salinity. Oh. I didn't know that. Ay, sí. Creo que sí. Sí. Water will boil at lower temperatures at Es higher un altitude. factor, sí, la cantidad de sal. Sí, tiene algo que ver con esto, pero no entiendo exactamente cómo.
Si nos fuéramos hasta abajo del agua y caváramos el suelo, nos encontraríamos eventualmente con lava. E incluso se If you got deep down, even deeper down, you would hit lava. puede ver desde aquí la división de cuál es el agua caliente y el agua fría. Si de repente empiezas a sentir que está frío, lo que tienes que hacer en vez de salir a la superficie es seguir nadando, es seguirte sumergiendo para poder encontrarte con el suelo volcánico. Vean, esta es otra muestra de lo caliente que está el suelo. ¿Ven estas montañitas que se hicieron aquí? Pues You see these little mountains here? Esto sí es interesante. acá, abajo, están cocinando pan. Están cocinando pan. Oh, Abajo, underneath, abajo, están cocinando pan. Me dicen que es un método como Yeah. muy local, ¿no? Algo. Me dicen que es un método como muy no local. It's like a really sure, local why not? thing. Yeah, it's a thing that locals do. Muy tradicional, muy artesanal que se Muy practica. artesanal. It's an art. Yeah. It's a thing they do. It's just a thing they do in these parts, right? Muy En esta tradicional. región, que básicamente haces un hoyo de And unos they 2 wear boots so their feet don't burn. Sí, haces un hoyo de unos 2 metros. Yeah, you dig down a couple meters. más o menos, agarras la masa, la moldeas, la metes ahí, lo tapas, lo dejas reposando de 20 a 30 horas y vas a tener tu pancito bien rico, bien sabroso, cocinado por la madre naturaleza, Funny to usando see, yeah. Cocinado por la madre naturaleza. Cooked by Mother Mother Nature. Nature. el calor de un volcán. Yeah, using the heat of a volcano. Okay, we'll let him go on a little way, and I'll give you the link to watch. Vamos a the sentir el end if you agua, want. ¿ok? Esta no, porque esta evidentemente está hirviendo. Hay puntos que de verdad sería tonto, ¿ok? Sería tonto agarrarlos. Sería tonto. It would be duh. Yeah, stupid. Stupid. It would be stupid. It would be dumb. Pero vean, justo aquí. Uf, no mamen, está, ay, wow, memen, ay, está caliente, pero caliente de verdad. Y es curioso porque, a ver, te calientas un ratito ahí, pero luego saco mi mano y ya la siento mucho más fría. Qué tremenda locura, ¿no? Poder venir a la playa congelándote, te metes al agua y, uf, un alivio al instante. Esta imagen de aquí es la perfecta descripción de lo que estamos viviendo. Helado afuera, congelado e hirviendo adentro. Y vean, es muy loco como en muchas zonas de la playa sí te ponen letreros así de no pasar, peligroso, porque pues sí te puedes quemar con el agua. Incluso el suelo de repente puede estar inestable, puede estar muy aguado, le haces un hoyo y ya te quemaste, adiós pie. Y bueno, si subimos tantito hacia acá podemos ver cómo es que hay lugares que le sacan provecho turístico a las aguas volcánicas y han hecho pequeños balnearios, ¿no? Pequeñas piscinas. Ah, han hecho pequeños balnearios, spas. Oh, Yeah, little spa pools. Pequeñas piscinas, little pools. Balnearios is like a hot spa. Kind of like a hot tub, right? Básicamente lo que hacen es que sacan agua de la playa, la colocan en Sacan agua de la playa y la colocan. You take water out of the beach and you put it pequeñas piletas y in se these little pools. enfrían a una temperatura para que el humano pueda soportarla y pueda nadar en ella. Entonces, ¿qué tal? Eso sí que está rico. Eso And because it hits the air, it cools down enough that the body can handle it. Yeah. Soportarla, it can stand it. Okay. Bien. Voy a terminar aquí. I'm going to stop here. I'll give you the link if you want to watch the rest of it. But I want you to think he had a few numbers he was throwing in here. I'm going to send you another video of his that we're going to use to talk about prices of things next week. Talk about prices a bit. He's going to talk about some really crazy prices, and it'll be kind of kind of a good review of some bigger numbers. But it'll be a good listening comprehension, listening to numbers. So you may want to slow him down a bit, but I am going to provide you with a transcript of sorts to help you with that. And because everybody's talking about the prices of things and things going up,
we'll have some ideas for conversation related to using some bigger numbers next week, la semana que viene. ¿Está bien? Sí. Sí. ¿Está Bien. bien? Bien, excelente. Es buena idea, creo, pensar un poquito en usar números otra vez, porque siempre tenemos que repasar el uso de números más grandes. Y entonces hay varios temas. There are various topics we can talk about from there. ¿Todo está bien? ¿Está bien? Sí. Está bien, Gracias. fantástico.